al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo quiero que nos quedemos con este pasaje, que es lo último. Y obedeciendo este mandamiento, los demás, el Señor nos va dando la luz, el querer como el hacer, para obedecer los demás mandamientos. Estamos aquí, hermanos, para ganar el mundo para Cristo. Para eso estamos. Independientemente cuál sea tu estado de ánimo, independientemente los problemas que tú tengas, el mandamiento es que vayamos y hagamos discípulos. O sea, el Señor no le preguntó a los discípulos cómo se sentían, cómo estaba su estado de ánimo, sino que dijo: vayan, vayan, toda autoridad me es dada, por eso vayan. Entonces, y aquí queremos hablar de varios verbos. Dice ir, es el primero. O sea, porque toda autoridad le es dada en el cielo y en la tierra. Si Él tiene toda la autoridad, o sea, ¿qué más necesitamos? Solamente obedecer. Ir significa que tenemos que ir a buscar a las personas. Tenemos que movernos, ir a buscar. No esperar a que las personas vengan, porque ese no es el mandamiento. Que las personas vengan no es el mandamiento. Es que vayamos. Y ustedes y yo tenemos ese mandamiento. Tenemos que ir. Tenemos que ir. Esa acción que tenemos que dar. Creo nosotros, mi esposa y yo, esta es una semana de vacaciones. Pero nosotros decimos, vamos dos cosas al mismo tiempo: de vacaciones y un viaje misionero. Tenemos que estar con los hermanos, porque venir aquí y pagar un hotel, para estar en el hotel y pagar una lancha para ir a andar paseando, eso no hace sentido. Yo creo que lo que hace sentido es que el pastor y su esposa hayan ido al aeropuerto a recogernos, llevarnos a la casa, a hospedarnos desde una hermana. Estamos mucho mejor que en cualquier hotel aquí en esta isla. Y como hemos sido atendidos, ¿verdad? Ayer anduvimos de paseo. Entonces yo creo que cuando buscamos ir, cuando hacemos ese verbo ir, ganamos más. Tuvimos un guía turista, no nos cobró nada, y estaba ahí diciéndonos por dónde íbamos y conociendo todo en la lancha. O sea, tantas cosas, mucho mejor que si nos hubiéramos quedado nosotros solos, mi esposa y yo, y no hubiéramos tenido la bendición de estar aquí con ustedes. Entonces andamos haciendo este mandamiento, este verbo, ir, muévanse. Así es que los esperamos en Comayagua. Muévanse, hermanos. Ir, ¿verdad? Es ir. O sea, de Comayagua a esta isla es la misma distancia que de aquí a Comayagua, ¿verdad? ¿Verdad que es la misma distancia? Entonces, tenemos que orar al Señor. No es cuando uno quiere, sino que si el Señor lo permite. Como les dije, eran dos intenciones que el Señor dijo: no es el momento, así que no vas a ir. Y ya me quedé con los colochos hechos, como dicen. O sea, con todo listo, pero el Señor dijo no. Y este era el momento. Pero aquí, hermanos, tenemos que movernos, tenemos que desacomodarnos, ir a buscar a las personas. Creo que ustedes tienen la oportunidad aquí. Muévanse, hermanos. No se queden tranquilos en la casa. Hay que ir a buscar a los hermanos.
¿Cuántos hermanos o hermanas quisieran que estuvieran aquí? Y no están por diferentes razones. Pero has agotado la instancia de ir a buscarlo, ir a buscarla. Yo creo que es bueno orar por los hermanos, pero hay que ir. El primer verbo de Mateo 28 dice ir. Te tenés que moverte, tenés que desacomodarte, tenés que ir. Esa es una acción. No dice oren, no dice ayunen, dice vayan, muévanse. Él está diciendo a los discípulos, y este mandamiento es para ustedes y para mí. Amén. Hermanos, ¿cuál es el segundo verbo? Dice haced. Los discípulos no nacen. Los discípulos no nacen. Se hacen. Se hacen. O sea, esa es una acción. O sea, tú no encuentras discípulos en la calle. Tú tienes que hacer los discípulos. Tienes que ir, darles el evangelio y hacer discípulos de Jesús. Yo le enseñaba unos videos a los pastores y les decía, miren, en esta iglesia Emanuel, por la gracia de Dios, pues el Señor ahí me tiene pastoreando 2 iglesias en Comayagua, Iglesia de las Naciones e Iglesia Emanuel. Hoy tocaba reunión todos los miércoles a las 5 de la tarde en Iglesia Emanuel. Y hay un hermano que es el líder allí. Y es un hermano que para mí es una bendición de Dios. Yo no sé, pero los pastores, cuando tenemos un hermano que apoya, que las cosas se hacen aunque uno no esté, esa es una bendición. Es una bendición. Y el hermano ya tiene más de 67 años. Él no sabía leer y aprendió leyendo la Biblia. Aprendió leyendo la Biblia. Y él es un hermano que los hermanos de la iglesia lo respetan mucho. Lo respetan mucho. Y él dice, vamos a tener reunión. Ahorita estaba mostrando unos videos y estaba en la casa de otra hermana. O sea, hoy miércoles es el día de las reuniones las hacemos en diferentes casas. Un miércoles toca en una casa, otro miércoles toca en otra casa, en la iglesia Emanuel. Y hoy estaban en una casa donde el señor de esa casa era un señor que bebía, yo creo que más que el guaro. O sea, bebía exagerado, un señor ya. Y ese señor ha dejado de beber y ha abierto las puertas de la iglesia para que la iglesia se reúna en la casa de él, juntamente con la señora y con los hijos. Pero este hermano, el líder, ha entendido que hay que ir. Yo le he dicho, hermano, no esperemos que los hermanos vengan. Tenemos que ir. Y el hermano ha entendido eso. Y él busca dónde es la reunión, a dónde quiere que sea la reunión. Pero es que hay que moverse, ¿verdad? Hay que moverse y hacer. Entonces, estamos en un sistema de discipulado. Estamos en varios módulos y ya pasamos el primer módulo, ¿quién es Jesucristo? Tiene como unas 8 o 9 lecciones y él juntamente con su discípulo estuvieron en el primer módulo. O sea, ya pasaron el primer módulo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Ya se les dio el certificado de su primer módulo. Son varios módulos y ellos 2 ya pasaron el primer módulo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Discípulos, todos los sábados a las 6 de la mañana estamos en reunión los varones en el discipulado. A las 6 de la mañana, hermanos. A las 6. Al principio fue difícil, pero ahora es una costumbre. O sea, tengo que levantarme temprano. Mi esposa se levanta más temprano que yo porque es la que prepara la jarra de café. Para cuando yo me levanto y ya me voy, solo agarro la jarra de café y ya me voy. Le está el café en la jarra, en el termo. Y ya la cosita esa donde se guarda el pan, y ya me tiene todo listo. Yo solo agarro eso y ya sé que ahí va el café y el pan. Me paso por los hermanos y nos vemos en otro lugar. Nos juntamos los hermanos de las 2 iglesias. Estamos en discipulado.
El discipulado es hacer discípulos. Hay que tener paciencia. Hay que tener ya claro qué le queremos enseñar a los hermanos. Es un sistema de discipulado. Estamos estudiando la palabra de Dios. Ese es el discipulado. Entonces estamos haciendo discípulos. O sea, no pretendemos corregir a los hermanos. Lo que pretendemos es enseñarles la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que los va a corregir, no nosotros. Y yo puedo ver lo que él aprende, lo que ellos aprenden, lo que los hermanos aprenden, los varones. Mi esposa se reúne con las mujeres en la iglesia Manuel todos los sábados a las 4 de la tarde, de 4 a 6. Con la iglesia de las Naciones, con las mujeres cada 2 martes. Pero es un trabajo, hermanos. Es trabajo porque ya es aparte de la reunión de domingo, aparte de las reuniones de miércoles en la iglesia Manuel, los jueves en la iglesia de las Naciones. Eso es extra. El sábado a las 6 de la mañana, los hermanos ya hay que levantarse. Para estar a las 6 en punto hay que levantarse más temprano. Y a las 5 de la mañana levantarse, porque hay que hacer discípulos, por eso hay que levantarse. Por eso hay que levantarse. Ese es el caso nuestro. De esa es la forma como lo estamos haciendo. Y eso da resultado, hermano. Le mostraba yo que, aunque yo no esté en la iglesia Manuel, están en reunión, le mandé los videos, les mostré los videos, están en reunión y eso es bueno, porque cuando tú discipulas, los hermanos se encargan de hacer lo que tú tienes que hacer. Los hermanos se encargan de eso. Entonces es un gran reto. O sea, yo creo que es bueno venir a la iglesia, creo que es bueno venir, nos sentimos en familia, pero aquí estoy hablando de que salgamos, vayamos a buscar a la gente y sentémonos con ellos, platiquemos, ¿verdad? Porque en 2 horas, nos estamos 40 minutos todos los sábados y a veces platicamos de otras cosas porque los hermanos quieren hablar de sus asuntos personales. Y yo digo, vale la pena hacer un paréntesis y suspender esto para escuchar a los hermanos y poder ayudarles. Y aprovecho de hablar planes de la iglesia, qué cosas tenemos para que trabajemos juntos, para que oremos juntos. Estamos haciendo discípulos, estamos dándole visión, propósito a los hermanos, porque los hombres, cuando tienen señora, son la cabeza de la mujer. Entonces yo digo, mejor trabajo con las cabezas y no con los cuerpos, ¿verdad? Porque con los cuerpos se encarga mi esposa, ¿verdad? Y la cabeza de la mujer es el hombre, hermanos. O sea, no miremos de otra forma esto. O sea, la cabeza de la mujer es el hombre. Eso es lo que dice la palabra, no estoy diciendo yo inventando. Entonces hay que trabajar en la cabeza, porque a veces el cuerpo anda mal porque le duele la cabeza. ¿Ven? El cuerpo anda mal muchas veces porque la cabeza anda perdido. Entonces hay que trabajar en la cabeza. Hay que trabajar en la cabeza, hay que enseñarle la palabra, hay que meterle esto por la cabeza, ¿verdad? Por la gracia de Dios, ¿verdad? No a la fuerza. Pero el asunto es que entre más el hombre conoce la palabra, mejor va a dirigir a una mujer, mejor la va a dirigir, ¿verdad? Y vamos a tener una familia para Cristo. Entonces ya hablamos de 2 verbos, ir y hacer. Son 2 verbos que están en Mateo 28, 19. Ahora dice, a todas las naciones. O sea, pero tenés que ejercitarte en el lugar donde estás. Ejercitarte en el lugar donde estás. ¿Cómo te van a mandar a otra nación si no estás haciendo el trabajo aquí? Tienes que hacerlo aquí para que el pastor pueda pensar en ti, en mandarte a otro lugar, a que vayas a abrir una iglesia, otra obra. Entonces, cuando hablamos de ir a abrir otra iglesia, son los hermanos que están siendo fieles aquí,
¿verdad? Cómo cuidan a los hermanos, cómo tratan a los hermanos, van a evangelizar, hacen discípulos. Entonces uno dice, este hermano está listo para una obra allá en Roatán, lo vamos a mandar desde aquí. Esta isla es el semillero, donde salgan discípulos para las naciones, para otros lugares de Honduras. Entonces tenemos que pensar en que esos dos verbos sean realidad, discípulos en todas las naciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los discípulos? ¿Qué dice el versículo 19? ¿Cuál es el siguiente verbo? Ir y hacer, y después, ¿cuál es el siguiente verbo? No. ¿Cuál? Bautizar. Ese es el siguiente verbo. Un aplauso al hermano ahí. Un aplauso al hermano. Bautizar. ¿Cuándo se bautiza una persona? Cuando tú la estás discipulando. Cuando la persona entiende el bautismo, eso es a través de un discipulado. Ese es el orden, hermano. No cambiemos el orden. No es cierto que el orden de los factores no altera el producto, sí lo altera. En el Señor, primero es ir, después hacer discípulos, después bautizar. A veces queremos bautizar a las personas y ni siquiera le hemos dado el Evangelio. O sea, primero es el Evangelio, después hacer discípulo. Y en la medida en que estás haciendo el discípulo, lo bautizas. Porque la persona te dice, ¿y qué tengo que hacer para bautizarme? Es en el Señor, hermano. Es en el Señor. Ahora dice que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el nombre de quien se va a bautizar. Pero ya vimos tres verbos: ir, hacer, bautizar. El siguiente verbo está en el versículo 20. ¿Cuál es? Enseñar. Enseñar. Enseñar es enseñar. Así es venir, sentémonos, aprendamos juntos, leamos la palabra. Es enseñar. ¿Y dónde está eso? Aquí está. Es enseñar. Por eso es importante el discipulado, ¿verdad? Porque ahí aprovechas a enseñar, a enseñar. Y fíjense que se matan varios pájaros de un solo tiro cuando se está haciendo un discipulado. Se descubren nuevos líderes. Se descubren nuevos líderes. Hay un hermano que él es el que coordina el discipulado. Pero primero era yo el que coordinaba el discipulado. Pero después fui identificando a un hermano que es muy bueno para enseñar. Y decía, qué interesante este hermano cómo enseña. Tenemos diferentes dones, ¿verdad? Tenemos diferentes dones. No podemos poner a una persona en un lugar donde no es su don. No es su don. Pero este hermano, cuando empezó, dije, qué facilidad para desenvolverse, tiene una paciencia para enseñar. Y entonces yo coordiné como 3 o 4 reuniones. Pero en esas 3 o 4 reuniones empecé a observarlo, cómo él lo hacía. Entonces después le dije yo, es que usted tiene un arte, una facilidad para enseñar el discipulado. ¿Le gustaría coordinarlo? Si estaba de un toque. Solo estaba que le acabara la cuña y se le fue rodando. Dijo, claro que sí, yo lo voy a coordinar. Y desde entonces, él coordina el discipulado de los varones.